Buenas tardes a todos, mi nombre es Marianela Cuevas, soy vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Tal como estuvimos publicando en nuestras redes, en el día de hoy damos comienzo a un nuevo proyecto llamado Panel de Abogados, que versará acerca de los nuevos paradigmas del derecho contemporáneo. Previo a iniciar esta jornada, quisiera pedirles por favor que las preguntas que vayan surgiendo las escriban a través del chat para que luego puedan ser respondidas. Y también les pido que los micrófonos permanezcan silenciados y, como mencioné previamente, quien quiera dejar encendidas las cámaras puede hacerlo. Asimismo, les recuerdo que durante la charla estaremos tomando nota de quienes se encuentran presentes para poder enviarlos el certificado correspondiente. Y bueno, ahora sí, como bien saben, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Lucas Bello, actualmente secretario de Cámara en el Fuero Penal Económico y profesor de Derecho Procesal Penal en nuestra Casa de Estudios, y es quien nos brindará una charla acerca de la investigación de empresas criminales. Así que sin más, les agradezco a todos por participar y les doy la palabra al doctor Lucas Bello. Muy bien, muchas gracias Marianela. Un placer estar nuevamente con ustedes, aunque sea por esta vía. Pero en primer lugar, agradecer tanto a Marianela, a Ana y a todo su equipo que de una manera brillante hacen posible la realización de este evento. Aunque insisto, me hubiese gustado poder encontrarme con ustedes de forma personal, ya que veo entre ustedes muchos exalumnos, otros que están cursando actualmente con nosotros, con la cátedra que tenemos con el doctor Seitún, y muchos otros también que tengo el gusto de conocer y me encantaría también seguir las actividades académicas. También nos acompañan en esta oportunidad otros profesionales, abogados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, funcionarios de AFIP, funcionarios también del servicio penitenciario, y son todos factores o todas personas que están constantemente vinculadas y relacionadas a la temática que vamos a tratar en el día de hoy. Por eso lo que les propongo, si les parece, más allá de continuar con la clase, sería una mesa de trabajo donde todos podamos intervenir, donde todos podamos dar nuestro parecer y donde todos podamos aprender en conjunto. El único error que por ahí puedo marcar del Centro de Estudiantes en la organización es haberle dado acceso a determinados abogados defensores que ya me conocen y ya los veo afilando un poco los cuchillos para saltarme frente a mis posiciones. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con esta charla. Y la primera premisa es tener en cuenta que, claro, si nosotros nos ponemos a hablar de cuáles son los delitos más graves que nos afectan a toda la sociedad, las primeras reflexiones seguramente estén vinculadas a los delitos de sangre, los homicidios por ahí violentos, los abusos sexuales, todos delitos que generan una alarma social y que nos afectan a todos y que podemos ver todos los días, ¿bien? Lo vemos todos los días con una alarma notable y hasta a veces nos escandalizamos por los efectos que esos delitos tienen. Justificadamente, esto no se desconoce, pero sin embargo, yo les quiero introducir o darles a conocer que hay emprendimientos criminales que de esos delitos hacen absolutamente una industria. O sea, ya el crimen se ha instalado en la sociedad, se ha instalado en las altas esferas del poder, se ha instalado también en un mundo absolutamente globalizado, marcado por la comunicación, por la tecnología, también por la expansión del comercio exterior. Todos esos factores fueron haciendo que nosotros hoy tengamos verdaderas multinacionales del crimen. Y se estructuran sin más como una empresa y cuentan con recursos incluso más que los países. Por eso es importante que nosotros prestemos atención sobre estas nuevas empresas criminales que al día de hoy, no voy a decir dominan el mundo, pero tienen un impacto notable y muchas veces poco conocido. Por eso a lo mejor no entra dentro de nuestra agenda, no nos preocupamos, no nos acercamos, porque seguramente no lo conocemos y eso se debe seguramente a la corrupción y a determinados factores que alientan a esa forma. Se estructura, como les dije, dentro de una empresa delictiva, una empresa criminal, una multinacional que tiene rubros delictivos perfectamente delimitados. Nosotros vamos a ver una nómina que generalmente
está vinculado al narcotráfico, a la trata de personas, al tráfico de armas y al lavado de activos. Yo les voy a decir que no hay negocio más rentable que estos emprendimientos criminales. ¿Y por qué emprendimientos? Porque son delitos que de ninguna manera pueden ser llevados por una sola persona o por un pequeño rejunte de personas, sino que requieren de una organización previa, de verdaderas estructuras que se orientan a realizar estas maniobras. No pensamos en una persona en particular, sino en un grupo de personas con medios y absolutamente preparados. Y acá nos encontramos con lo que serían las modalidades de trabajo. Acá van a ver dos reconocidos narcotraficantes. Uno ya no está, el otro está detenido en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido. ¿Está? ¿Por qué? Porque estas figuras se recrean y actualmente están representadas por otras personas, y son otras personas las que llevan estos emprendimientos criminales. Más allá de que se haya dado el golpe, la industria del crimen sigue aumentando y sigue perfeccionándose. Pero vamos a ver algunos matices. Como les dije, el elemento principal es la organización. Dentro de la organización hay distintas escalas, distintos eslabones, desde los más altos, que sería, se podría decir, el departamento gerencial o diligencial. De ahí para abajo podemos encontrar escalas vinculadas al comercio, escalas vinculadas a la publicidad, escalas vinculadas a la seguridad, todo como si fuese una multinacional de grandes escalas, que efectivamente lo es. ¿Bien? Pero vamos a arrancar por el primero de los factores, que es la utilización de los nadies. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de los nadies? A mí me gustaría contarles una pequeña historia de una experiencia que me tocó vivir en mis años de funcionario judicial. Les voy a contar la historia de los Gómez. ¿Bien? Nosotros, investigando, la verdad que contentos por estar trabajando en una causa importante, en una causa grande, en una causa que a lo mejor prometía o revelaba la existencia de una organización criminal, lo primero que se decide en esos casos es, lógicamente, cuando se investiga, como en el caso, 55 empresas ficticias, que lo único que hacían era girar divisas al exterior para lavar esa plata, ¿bien? Lo primero que se hace es eventualmente averiguar quiénes son los directores de estas empresas, quiénes son los presidentes. Y claro, imagínense ustedes llegar al juzgado, ver que se habían efectivizado esas detenciones de estas 13 personas, que eran los titulares de 13 de estas empresas, y claro, la excitación o el momento que nosotros esperábamos no fue tal. Nosotros nos encontramos con personas que no tenían ni un rasgo de empresarios, y al parecer todo lo contrario. Y acá es cuando yo les quiero transmitir que los nadies, como bien ilustra Eduardo Galeano en uno de sus poemas, lo que él ilustra es la historia de los nadies. ¿Quiénes son los nadies? Los nadies son los hijos de nadie, ¿bien? Los ninguneados, los ningunos, los que nadie reconoce, los que no tienen nada, los dueños de nada, ¿bien? Entonces, esto fue lo que nos encontramos. No son personas que hablen idiomas, hablan dialectos. Y en definitiva, no son seres humanos, sino recursos humanos. Estas organizaciones se valen de estas personas, que en definitiva, como diría Galeano, son los nadies que valen menos que la bala que los mata. ¿Bien? Esta es la historia de los nadies. Entonces, eso es cuando nos encontramos a Carlos Alberto Gómez. Carlos Alberto Gómez, titular de 2 empresas, ¿bien? Llega el momento de la declaración indagatoria y nos encontramos con que Carlos Alberto Gómez vivía en el barrio de La Matanza, en la próxima a González Catán, cobraba 4.000 pesos por mes haciendo changas, padre de un hijo discapacitado, ¿bien? Una persona absolutamente necesitada. ¿Y qué fue lo que recibió a cambio de ser titular de las empresas? Tan solo 500 pesos. ¿Bien? Entonces, vean cómo la utilización de los nadies es un
un elemento fundamental o una forma fundamental de estas empresas criminales para llevar a cabo sus delitos. ¿Y qué intenciones tiene esto de los nadies? La idea es poner a una persona que no sea titular de la empresa, que sea una persona absolutamente fungible, necesitada, y que lo único que haga es exponerse a eventualmente ser detenido y juzgado por los hechos que se investigan. ¿De qué funciona un nadie en una organización? Generar una pantalla, generar una cáscara, generar que el investigado, el sancionado penalmente, sea la persona que es primeramente visible. Les aseguro que estas personas no son los dueños de la organización, no son los dueños del dinero, no son quienes toman las decisiones, son el último eslabón y absolutamente fungible. Y esta misma situación se va a replicar en distintos emprendimientos, porque este era un emprendimiento de lavado de dinero. Lo vamos a encontrar también en emprendimientos vinculados al narcotráfico. Y ahí es cuando nos encontramos con las figuras de los correos o envíos humanos. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Personas que en la misma situación de Carlos Gómez, a lo mejor un poco mejor o peor incluso, aceptan, con todo el riesgo que implica, hacer traslados físicos de droga a otros países. Son lo que se llaman mulas. Nosotros tenemos personas absolutamente necesitadas que enfrentan ese riesgo, en algunos casos por plata o en algunos casos por coacción. ¿Bien? No podemos quedarnos con estas mulas, no podemos quedarnos con los nadies en definitiva. Incluso asumiendo riesgos enormes, porque si usted ven una mula o conocen la historia de la mula, no solo puede hacer el traslado físico en una valija, no lo va a hacer tampoco, a lo mejor, en un bolso de mano. Muchas veces ingieren esos narcóticos, ingieren la droga con un riesgo enorme de la vida. Entonces una persona que asume ese riesgo es una persona absolutamente vulnerable, absolutamente fungible. ¿Bien? Y otra cuestión de los nadies es que utilizan el cuerpo como un instrumento de trabajo. ¿Bien? Ya queda replicado muy bien en aquellos que ofician de correos humanos, aquellos ingestados, pero también nos metemos en los delitos de trata. O sea, ¿a quiénes utilizan para la trata? A personas que a lo mejor o bien son coaccionadas, son engañadas para ingresar a una red, o también las utilizan para captar a otras mujeres. ¿Bien? Entonces, acá también tenemos un problema enorme. Vemos las redes de trata, tomamos conocimiento de las víctimas, tomamos conocimiento de las personas que reclutaron a esas víctimas, y atentos, a lo mejor podemos coincidir todos que una persona o una chica que contacta a una amiga de ella para ser abusada o para ser comercializada es reclutadora. Atentos, estamos con otra nadie, digamos. Personas que a lo mejor son engañadas, son sometidas, necesitan de los $200, $100, 100 pesos, 500 pesos, lo que fuere, para poder subsistir, y llegan a hacer estas condiciones o estos tratos de reclutamiento. Y como en toda empresa, les pasará a ustedes también en sus trabajos, aquellos que trabajan en tribunales, en cualquier trabajo, ¿de quién va a ser la culpa? La culpa va a ser siempre del último orejón del tarro. O sea, siempre en todos los trabajos la culpa va a ser de quien tiene menos responsabilidad. Y en estos casos son los nadies. Porque claro, la responsabilidad de que la pena, la sanción por el hecho cometido va a recaer siempre sobre el más bajo, mientras los grandes delincuentes, los que organizan estas maniobras, se mantienen generalmente en un ámbito de impunidad. ¿Bien? Claro, como toda gran empresa también tiene confidencialidad y políticas de privacidad. Está bien, seguramente ustedes me van a decir, bueno, no tienen medios legales para hacerlo, no pueden firmar un documento, no pueden dejar por escrito asentado que cualquier miembro de la organización se va a limitar o no va a decir nada sobre el funcionamiento de las estructuras. Bueno, tienen otros medios, seguramente mucho más eficaces. ¿Bien? El primero que tienen es el pacto de silencio. El pacto de silencio tiene que ver con los lazos con los lazos de lealtad que generalmente unen a estas personas. Generalmente también todos estos emprendimientos surgen de lazos familiares, culturales también, entonces se genera un pacto de silencio entre los integrantes
de máxima jerarquía. Y si eso no funciona, vamos por lo segundo, violencia e intimidación. ¿Qué quiere decir? Cualquier miembro de la organización sabe, por la misma estructura de la organización, cuáles son las consecuencias de hablar, cuáles son las consecuencias de describir la organización, cuáles son las consecuencias de dar información a la policía o a la justicia. Entonces uno puede ver, en la mayoría de los casos, que las mulas no llegan preocupadas en un principio por la pena o por el delito por los cuales fueron detenidos, sino que la preocupación es, primero, la pérdida del cargamento, que tiene una consecuencia, y segundo, las represalias que pueden tomar los demás miembros de la organización contra esta persona si decide hablar. Entonces se genera un pacto de silencio o se genera un silencio coaccionado. Esas dos alternativas son las que tienen. Y la posición dilemática en la que entra esta mula o este último eslabón es que se encuentra entre la vida o la cárcel. ¿Bien? Si habla, pierde la vida. Si no habla, queda sí o sí condenado en la cárcel. ¿Bien? Y abrimos una cuarta posibilidad, que es la cacería. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata esta cacería? Bueno, se trata de la cacería de las personas que son ajenas a la organización y que eventualmente pueden atentar contra la impunidad de sus miembros. ¿Bien? Y acá, claramente, si nosotros tenemos un testigo, cuando difícilmente haya un testigo, la organización se va a encargar de neutralizarlo. Neutralizarlo, si hace falta la intimidación, si hace falta la violencia, y si hace falta su desaparición también. Por eso vamos a ver que hay grandes organizaciones criminales que en momentos, en los peores momentos por ahí de Colombia, de México, recurren a estas herramientas que permiten blindar al grupo de la sociedad y de la justicia. ¿Bien? Otro componente fundamental es la corrupción pública. No podemos entender nunca una organización criminal sin la corrupción, que se puede dar en distintos grados y se puede relacionar el Estado con las organizaciones de distintas maneras. La más peligrosa seguramente, y la que sin duda les digo, que está en auge, es una verdadera sociedad, un verdadero pacto, ¿bien?, entre funcionarios públicos de alto rango y organizaciones criminales. Distintas investigaciones ya han dado cuenta de esto, y seguramente podamos hablar de una gran mesa redonda, donde funcionarios y organizaciones criminales se sientan y deciden el destino de los fondos y usan los mismos elementos para su lavado y para su provecho. ¿Bien? Esa es una relación de socios. Otro sería un pacto de no molestar, que sería entender no un sistema absolutamente corrupto, sino corrupción focalizada. Si bien a lo mejor la organización no logra captar los altos estándares del Estado, sí logra focalizar los puntos que le son más convenientes. Y acá la aduana, los pasos fronterizos, ¿bien?, los puertos, los aeropuertos van a ser fundamentales para lograr la operatoria. Y finalmente una frase conocida, que le hace conocida a Pablo Escobar en alguna serie que todos conocerán: plata o plomo. Es decir, aceptás el dinero o se desata un conflicto. Se desata un conflicto armado. ¿Bien? ¿Y por qué estas organizaciones son tan grandes? Son tan grandes porque están absolutamente estructuradas y porque tienen una cooperación internacional en función de lo que requiere todas estas maniobras. No vamos a hablar tampoco de grupos que operan en territorios determinados, vamos a hablar de empresas multinacionales. ¿Qué pasa? La producción, la distribución, la comercialización, la reinversión no se da siempre en el mismo país. Vamos a tener redes criminales que cooperan entre ellas para llevar a cabo los planes. Y ahí básicamente en todo el continente, en todos los continentes se dan estas situaciones. Nosotros tenemos los máximos productores de coca, con el cual se produce la cocaína, lo tenemos en Bolivia, ¿bien?
las grandes organizaciones colombianas, mexicanas, se hacen de ese material para distribuir, como hacía Pablo Escobar, a Estados Unidos, o como hacía el Chapo Guzmán, a Asia, Europa y a Estados Unidos también. Entonces, se va a requerir la fabricación o el producto en Bolivia, se va a perfeccionar el producto y se va a distribuir desde Colombia y se va a comercializar en Estados Unidos. Todo esto no es cuestión de azar, sino que está plenamente congeniado entre las distintas organizaciones criminales. Tenemos que tener captado eventualmente el paso fronterizo de Bolivia, el paso fronterizo de Colombia, también a los Estados Unidos o a otros destinos. ¿Bien? Y acá quiero que presten atención a por qué se dedican a este rubro que es tan rentable. Y los números hablan por sí solos. Vamos a ver que un kilo de cocaína cuesta $1.000, que transportarlo cuesta $4.000, y en cantidades como la que Pablo Escobar, por ejemplo, ingresaba en su momento a Estados Unidos, que hoy en día se multiplica por la cantidad de adictos y por la perfeccionalización de estas organizaciones, pueden llegar a ganancias que rondan esta cifra. ¿Bien? $188 millones diarios para una organización criminal que se dedique al narcotráfico y particularmente a la cocaína. Este es el número y la verdad que es escalofriante, ¿no? Pero esto no se queda en el número y no se queda en una realidad que no conocemos. Es una realidad que está totalmente reflejada y que lo vemos a diario. Lo primero que les voy a contar es el narcotráfico en Brasil, que seguramente del continente sea el lugar más álgido, el lugar más grave. Y tenemos, para que se den una idea de las dimensiones de estas organizaciones, tenemos el Comando Rojo y el Tercer Comando. Son 1.000 favelas en Río de Janeiro, ¿bien? De las cuales 600 las comanda el Comando Rojo y 400 las lidera el Tercer Comando. ¿Qué hacen entre ellos? Se disputan los territorios para la comercialización de droga. Y para que se den una idea, el Comando Rojo, primero, tiene territorios que el Estado le es imposible llegar. Es imposible irrumpir, imposible detener este grado de comercialización. ¿Y por qué? Para que se den una idea, el Comando Rojo tiene 8.000 miembros, 8.000 personas a disposición de la organización solo en Río de Janeiro. ¿A qué se dedican todas estas personas? Y están perfectamente estructuradas. El cargo menor es el de vigía. Vigía es la persona que se lo consigna en distintos lugares de la favela, ¿bien? Para controlar y vigilar el ingreso de autos y eventualmente el ingreso de integrantes de la otra organización o mismo de policías para realizar procedimientos. Todas estas personas reportan al jefe de seguridad de la organización y de esa manera impide que se avance. Pero además, como les digo, están los vigías, luego están los vendedores, los gerentes de cada local dentro de la favela, los gerentes generales que controlan a lo mejor 10 o 12 puestos de comercialización de droga, y luego los grandes dirigentes de la organización que se encargan de diagramar y de gozar la máxima cantidad de bienes o de dinero que sale de estas maniobras. ¿Bien? Pero eso es solo una parte. Eso es solo una parte de la organización. Nosotros tenemos organizaciones que, claro, primero tienen que traspasar las fronteras, tienen que llevar sus conductas al exterior. ¿Qué más tienen que hacer estas personas? Tienen que lavar el dinero. ¿Bien? Entonces, ya los vigías, los gerentes, los que comercializan, ya no son necesarios para esa tarea. Y acá entran los abogados, entran los contadores, ¿bien? Entran los despachantes de aduana, siempre también al amparo de la corrupción, pero esa es la magnitud que tienen estas organizaciones. No voy a profundizar sobre las organizaciones conocidas como el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín, pero sí les voy a hacer saber, les voy a decir que estas organizaciones
o que ese modelo de organización también opera en Argentina. Tenemos en Rosario distintas organizaciones como Los Monos, que se dedican al narcotráfico en grandes escalas, y que los vínculos con el cartel de Sinaloa, con carteles en Colombia, están a la luz de las investigaciones, y en eso se está trabajando. Pero no es una realidad que sea ajena a nosotros. Nosotros, en Argentina, tenemos organizaciones criminales, tenemos empresas criminales que se dedican a los delitos de delincuencia organizada. Otro rubro también que se da en Tucumán, particularmente con la trata de personas. Todos conocemos la lucha que emprendió en su momento la madre de Marita Verón. Todos conocemos la trata de personas que hubo y que sigue existiendo en Tucumán. ¿Bien? Pero claro, ¿cuáles son las consecuencias de las cuales de ninguna manera somos ajenos? Quiero que vean la estadística que está en el gráfico. Esto es una realidad que se profundiza día a día. Los márgenes, aunque no parezca, ese 1%, se van a seguir achicando si continuamos con este mecanismo, con este imperio de las organizaciones criminales. Y llegamos a ese punto de estadística. El 1% tiene más que el otro 99%. ¿Bien? Dejamos los recursos nuestros en manos de grandes empresarios del crimen, en grandes políticos corruptos, y esta corrupción llega al primer nivel, y les aseguro, al primer nivel, y a los máximos referentes de los estados. Y acá, claro, cuando falta la plata, cuando hay hambre, cuando hay pobreza extrema, cuando no hay medicamentos, ¿bien? Cuando hay una desigualdad notable, todo esto es consecuencia de estos delitos, del narcotráfico, de la trata de personas, de una fuga de dinero descomunal, porque ahí también entra la corrupción, ¿bien? Y acá, en corrupción institucionalizada, que también pueden ser grandes empresas criminales, está la fuga del dinero. Está la fuga del dinero ahí. Y esos son quienes nos gobiernan, ¿bien? Quienes nos gobiernan, quienes tienen los recursos materiales, quienes eventualmente le pueden dar trabajo a la gente, pero la plata se despilfarra en esto, ¿bien? Y todo queda oculto en paraísos fiscales, y todo queda oculto y es sacado de la gente. Para que vean un poco, ese 10% del PBI mundial se pierde en manos del crimen organizado, y les aseguro que esto va en ascenso, y sin contar determinados delitos que están íntimamente vinculados, como en el caso de la corrupción. Si nosotros hacemos una sumatoria de toda la plata que termina en manos de estas organizaciones, seguramente estamos hablando de más del 10% del PBI mundial. Estamos hablando de billones y billones y billones de dólares. Tan solo Estados Unidos, por ejemplo, en evasión de impuestos, 277 billones de dólares en un delito en particular, que es la evasión. Ni hablar si hablamos de crimen organizado en concreto, de narcotráfico, de trata de personas, de explotación laboral. En eso se va toda la plata que, en definitiva, tiene que ser para el Estado y para nuestra prosperidad, ¿bien? Y acá llegamos a otro punto también. Nosotros siempre creemos que por ahí el terrorismo se lleva más vidas, que es el máximo exponente de los homicidios, o por ahí tenemos causas de muerte que vemos alguna muerte en la calle ocasional, o accidentes de tránsito, las causas que fueran. Pero hoy en día, el 19% de los homicidios a nivel global se dan como consecuencia del crimen organizado. ¿Y qué se da? En disputas de organizaciones por el poder, en disputas de organizaciones por la plata, y también en las personas que captan, en las personas que explotan, y en las personas que les arruinan la vida, ¿bien? En personas que son esclavos de la organización, son los últimos orejones del tarro, y los que más pagan las consecuencias
de los actos de otro, ¿bien? Es una realidad que tenemos que mirar y que poco se mira. Lucas, te interrumpo un segundo para hacerte una consulta. Sí. Una de las preguntas que surgen es cuál es la mejor forma de perseguir estas organizaciones de las cuales vos estás hablando, o un poco quizás cuáles son los indicios que permiten darte cuenta que una organización de esta magnitud se está llevando a cabo, como por ejemplo que mencionabas los monos en la Argentina. Perfecto. Vamos a entrar de pleno con esa respuesta. De hecho, esa respuesta es el eje de todo lo que viene. Pero quiero que se queden primero con esta noción. La víctima sos vos, la víctima somos todos nosotros. Aunque parezca lejano, aunque parezca que no nos afecta, aunque parezca que los narcocriminales están fuera de nuestro ámbito, que la trata de personas no nos puede llegar a nosotros, ¿bien? Que la corrupción es algo que se hace pero que no conocemos y que no nos afecta directamente. Bueno, yo les voy a decir que es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque en esas condiciones, mientras toda esa fuga de dinero se dé por esa vía, vamos a seguir teniendo escuelas como las que vemos en pantalla, vamos a seguir teniendo gente sin agua potable, vamos a tener niveles extremos de pobreza y vamos a tener hospitales como los que también vemos en pantalla. Y hospitales como los que tenemos hoy, ¿bien? Y hospitales que hoy en día tienen que enfrentar una pandemia, ¿bien? Y hospitales que en el mundo no dan abasto como consecuencia de la falta de recursos. Y les aseguro que los recursos se van por acá, no hay otra vía. No hay otra vía. Corrupción, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero. La plata se está yendo por acá. ¿Bien? Pero llegamos finalmente a la respuesta, Marianela. Llegamos a cómo hacemos nosotros para investigar esta clase de delitos. Y acá me gustaría mostrarles un video que a lo mejor me va a ahorrar un poco de palabras. Siempre los dibujos animados, siempre nos representan cosas que son reales, de una forma divertida y que a lo mejor pasa desapercibida, sin darnos cuenta qué es lo que nos quiere decir. Por eso les quiero mostrar un breve video, que ya se los comparto. No es que la charla va a perder seriedad por esto, pero es importante que lo puedan ver. Acabas de robar dulce. No, la policía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Sube! ¡La policía nos va a alcanzar! ¡Qué locura! Estuvieron a punto de atraparnos. Bueno, más o menos lo que se vio ahí, no sé si ustedes lo pudieron percibir. Claro, un gran criminal está alentando a su hermano a ingresar al emprendimiento. Y claro, el hermano entra en pánico y dice, bueno, nos están persiguiendo a la policía. Lo primero que se ve es una sonrisa del gran criminal o de quien sabe de esta clase de negocios. Una sonrisa enorme, sabiendo con los medios que cuenta, sabiendo con el auto que cuenta y sabiendo también que los policías lo perseguían primero en bicicletas y luego arriba de los chanchos. ¿Bien? Entonces, esta es la realidad que si nosotros no implementamos técnicas especiales de investigación, no nos metemos dentro de la organización, esto es lo que va a pasar. Y esto es lo que pasa cuando no se profundizan las investigaciones. Un Estado que persigue grandes empresas criminales, ¿bien? Con herramientas totalmente rudimentarias, totalmente inservibles para este tipo de criminalidad. Y por eso es importante que abordemos las técnicas especiales y cuáles son las herramientas que se utilizan para meternos en una organización criminal. Y en primer lugar, vamos a encontrar la figura del arrepentido. ¿Bien? La figura del arrepentido básicamente lo que permite es premiar al imputado, al acusado que decida colaborar con la investigación. ¿Bien? ¿Y por qué la importancia de esto? La importancia
ya la habrán visto ustedes en distintos casos resonantes, primero en Brasil con la operación Lavallato, después en Argentina con la causa de los cuadernos, ¿bien? Pero me gustaría también contarles la historia de Guillermo Palomari. Guillermo Palomari era el contador del cartel de Cali, ¿bien? El cartel más próspero de la historia de Colombia. Un cartel, y atentos acá con la corrupción de vuelta, que había aportado 6 millones de dólares a una campaña presidencial. Se armaron escándalos políticos vinculados a esto, pero Guillermo Palomari era el contador de la empresa criminal, quien desviaba los fondos, que procuraba el lavado, era el creador de las sociedades, pantalla, que funcionaban para este emprendimiento criminal, y es el primero que decide colaborar con la justicia. Se ve atrapado, ¿bien? Se ve amenazado por los propios integrantes, sabiendo que iban a tomar represalias por todo lo que conocía, porque la regla es esa. Si ellos conocen la posibilidad de que vos puedas hablar, o la posibilidad eventualmente de que tengas esa información valiosa para ellos, la regla es clara, es eliminar a esta persona. Y Guillermo Palomari lo que hace es acercarse a las fuerzas de la DEA, a las fuerzas americanas que estaban investigando, para declarar. Y acá les hago un paréntesis también. Que Estados Unidos se haya metido en Colombia a investigar el narcotráfico, no era porque los habitantes de su país eran los máximos consumidores, sino por otra razón, que 188 millones de dólares por día se fugaban del país. Un agujero extraordinario para una economía sobradamente capaz. Imagínense el daño del narcotráfico. Lo que hace Guillermo Palomari, volviendo a él, es sentarse con las autoridades y revelar cada secreto de la organización. Cuáles eran las empresas fantasmas, con quiénes operaban, ¿bien? Cómo lavaban el dinero, dónde se encontraba el dinero físico, dónde se encontraban los depósitos de droga. Todo esto, ¿bien?, es imposible sin figuras como las del arrepentido. Sin figuras como el arrepentido, el pacto de silencio es imposible de quebrar, y por eso, respondiendo a la pregunta de Marianela, una de las herramientas que tenemos es la figura del arrepentido. Muchos lo van a cuestionar, muchos van a decir que es una figura que tiende a la autoincriminación. Yo creo todo lo contrario, creo que es una herramienta más para el imputado, para ejercer su defensa, para sortear este tipo de coacciones, este tipo de amenazas, ¿bien? Y de poder mejorar su situación en el proceso. Es un pacto. No hay alguien que lo coacciona, ni la justicia, ni la eventual pena. Nadie lo condiciona al imputado a que eventualmente realice un acuerdo. Es un acuerdo voluntario que hace con el fiscal para que el fiscal pueda avanzar con la investigación y para que el imputado pueda recibir una menor pena. ¿Bien? Pero claro, en la llegada a Argentina se han producido distintas causas donde, de alguna manera, se comunicó a la sociedad o se comunicó a todas las personas del ámbito jurídico que quien se acogía a la figura del arrepentido era dejado en libertad inmediatamente. Esto claramente no es así, hay que aclararlo. Y eventualmente la posibilidad de ser escarcelado o de tener libertad está supeditada al aporte que haga el imputado en el proceso, a la verosimilitud, a la acreditación de las distintas manifestaciones que haga. ¿Bien? Bien, vamos con otra herramienta fundamental, que es la del agente revelador. No sé, Marianela, si hay alguna pregunta del arrepentido o podemos seguir con esto. Sigamos. Muy bien. La figura del agente revelador. Vamos a entrar directamente a lo que serían las técnicas encubiertas de investigación, que por un lado tenemos al agente revelador y por otro lado tenemos al agente encubierto. El agente revelador, básicamente, como muestra la foto, es un agente de la policía que se encarga de contactar a la organización criminal. ¿Y cómo la contacta? Directamente interesándose en los negocios, interesándose en
los servicios que puede brindar la organización. Y tranquilamente puede ser para efectuar una compra de estupefacientes. ¿Bien? Este caso, por ejemplo, se da en un caso conocido en la justicia penal económico, que es el caso de la Deep Web. Nosotros tenemos, como la mayoría sabe, una web profunda que excede las búsquedas normales y donde se comercializan desde órganos, armas, drogas, un montón de servicios ilegales que se comercializan por esa web. Y claro, lo que caracteriza a la web es el anonimato. Es un perfil que se dedica eventualmente a vender estas cosas, que los envíos los hace por encomiendas, de ninguna manera físicos, ¿bien? Entonces son todas condiciones que limitan absolutamente la investigación. Nosotros, de otra manera, que no sea contactando a la organización, interesándonos en sus servicios, en sus productos, seguramente no obtengamos absolutamente nada. Encontremos un domicilio anónimo, ¿bien? Una IP que rebota en cualquier lugar del mundo. Entonces, necesitamos contactarnos con la organización y ver cómo es que trabaja realmente. Por eso en este caso de la Deep Web lo que se hizo fue que la Fiscalía solicita al juez la implementación de un agente revelador, que se designe a un policía de la fuerza de seguridad para que haga una compra, para que se contacte con el vendedor y para que la formalice y de esta manera continuar la investigación. ¿Cuál fue el resultado de esta compra? ¿Bien? Primero, adquirir un número de celular importante para la investigación. Segundo, coordinar la entrega en la vía pública. ¿Bien? Eventualmente también conseguir los datos del auto en el cual se moviliza la persona que hace la entrega. Conseguir su teléfono, intervenirlo. Toda esta información, que de ninguna manera la podemos obtener sin esta herramienta, la obtenemos con el agente revelador. Esa información es puesta en manos de la justicia y sirve para seguir con la investigación. ¿Bien? Claro, la primera pregunta es si esta figura no se asemeja a un agente provocador, a un agente de la Policía Federal o de seguridad que fomenta la comisión de un delito y por ende ilegítima. Ya la Corte dijo que la figura del agente provocador no es válida en un sistema de derecho. Pero claro, hay una diferencia sustancial. En este caso, el agente revelador lo único que hace es revelar una conducta que ya se estaba llevando a cabo con anterioridad, no la provoca, no la fomenta. ¿Estamos? Ya se toma el conocimiento de la existencia por la Deep Web o por donde sea de un emprendimiento criminal y se pone de manifiesto que realmente opera, no se provoca el accionar de estas organizaciones. ¿Bien? Por otro lado vamos a tener el agente encubierto. Más allá de casos famosos, por lo menos en Estados Unidos, que es el caso de Big Frankie, me interesa que ustedes sepan cuál es el rol que tiene el agente encubierto en el marco de la investigación. Y lógicamente es, dentro de esa empresa criminal, incorporar un empleado que se ponga a disposición de la organización y que a partir de ahí se infiltre y obtenga toda la información necesaria o que no podría accederse desde afuera de la organización. Yo ya les comentaba que estas organizaciones primero exponen a los nadies y segundo tienen coberturas y sociedades fantasmas, por ejemplo, que integran los Gómez. La única forma de obtener información es investigar desde adentro, ingresar a la organización de cualquier forma. Y esto puede ser desde lo más simple, desde una incorporación, por ejemplo, de un vigía, de una persona que reporte. Podemos incorporar a la organización un vendedor, ¿bien? Pero a su vez, y siendo mucho más alto, podemos incorporar algo que nos puede dar mucho más rédito. Podemos incorporar eventualmente un contador, ¿bien? Una persona de la policía o de la fuerza de seguridad que se capacite y pueda tomar contacto como contador de la organización criminal, como despachante de aduana, por ejemplo, ¿bien? De distintas formas nos podemos meter adentro de la organización y desarticularla. Podemos tener también un empleado bancario, lo que fuere, dirigente bancario, un accionista, cualquier persona que nosotros podamos ingresar en un ámbito donde la organización tiene un gran poder
y donde se ventilan todas las cuestiones vinculadas a las decisiones. Si nosotros logramos meter un encubierto en una organización, vamos a tener información privilegiada y vamos a poder de esa manera desarticular la empresa o darle al menos un gran golpe. Bien. Lógicamente, las ventajas son esas y los riesgos son que el costo, eventualmente, que se paga en los casos de que se descubra un agente encubierto, el resultado es la muerte. El resultado es la eliminación de esa persona por parte de los integrantes de la organización. Pero Lucas, acá... disculpa que te interrumpa nuevamente, cuando me digas hay dos preguntas. Vamos para adelante. Dale, la primera pregunta dice, a la hora de tener comunicación con el arrepentido, ¿cómo se da, ya que si está coaccionado no se va a entregar solo? Muy bien. Las tratativas del arrepentido son siempre alentadas o fomentadas por el fiscal. ¿Bien? El fiscal, el abogado defensor también, y el imputado pueden reunirse a los fines del acogimiento a la figura. Y hay algo que, gracias por la pregunta, porque es algo que estaba dejando de lado también. Puede estar coaccionado, puede estar amenazado, puede temer las consecuencias de hablar, lógicas, pero también se le da una protección especial. En caso de acogerse a la figura del arrepentido, vamos a tener un acogimiento a programas de protección. Pero ¿cómo se dan estas conversaciones? Se dan principalmente con el abogado defensor y el fiscal para llegar a un acuerdo y eventualmente darle a conocer al imputado las posibilidades de acceder a este régimen. ¿Bien? Esas son las posibilidades. No sé si contesto con eso, y si no, vamos con la... Si contesto, vamos con la siguiente. Bueno, paso por la siguiente y cualquier cosa que vuelvan a escribir. La segunda pregunta dice, ¿qué hacer cuando la corrupción está tan arraigada en nuestra sociedad, especialmente entre los altos mandos, y cómo entra en juego el principio de división de poderes, teniendo en cuenta lo que pasa hoy en día en nuestro país con la Oficina Anticorrupción? Bueno, es una pregunta brillante, y la verdad que es el máximo desafío que tenemos hoy. Claro, la pregunta seguramente tiene que ver con una corrupción institucionalizada y organizaciones criminales que no solo operan con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, sino que cuentan con aportes de fiscales, con aportes de jueces. Teníamos en Salta el juez Reynoso, que era parte de una organización criminal, ¿bien? Y claro, al tener tan arraigada la corrupción dentro de nuestra sociedad, todo se dificulta aún más. Pero, ¿qué hacer? Básicamente es instruir a los funcionarios públicos a que implementen estas tareas, implementar también mecanismos que logren la independencia de los fiscales y de los jueces. Y lo de la Oficina Anticorrupción claramente es un instituto político que gobierna el Poder Ejecutivo, pero tampoco es indispensable para dar esta batalla. O sea, nosotros tenemos que focalizarnos en el fiscal y en las fuerzas de seguridad. ¿Bien? En la transparencia de la justicia. La justicia con transparencia es capaz de hacer todo. No requiere de otras fuerzas, de otros elementos. Pero claro, ustedes me van a decir, bueno, pero la policía también depende del Ejecutivo. Bueno, hay iniciativas en Provincia de Buenos Aires para la creación de una policía judicial, una policía que dependa exclusivamente de la justicia. ¿Bien? Perfecto, y si te parece, vamos con una última. Le preguntan, ¿hasta qué grado de responsabilidad está eximido el agente encubierto? ¿Hasta qué grado de responsabilidad? Es una buena pregunta porque también el agente encubierto eventualmente tiene necesariamente que cometer delitos. Aparte de la organización tiene que eventualmente comercializar droga, tiene que eventualmente también intervenir en una maniobra de lavado de activos. Siempre va a estar eximido de responsabilidad en la medida que, primero, cumpla su función, y segundo, que no se cometa un delito que exceda el marco de la organización y además que afecte la vida de las personas. ¿Bien? En el caso de que se vea obligado o compelido a producir un homicidio, esa persona, es el momento para levantar seguramente el encubierto e intervenir en la organización.
no se puedan parar conductas ilícitas de ese tipo en el marco de la figura del encubierto. ¿Bien? Si no hay Bárbaro. otra pregunta más, ¿estamos? Estamos, dale. Muy bien. Vamos con uno de los últimos institutos, que es la entrega vigilada. Y para eso vamos a ir directamente a una firmina y a un caso en particular, que estuvo dado por las valijas diplomáticas rusas. ¿Bien? ¿Qué pasa con las valijas diplomáticas rusas? En la embajada argentina, o sea, en la embajada rusa acá en Argentina se descubre la existencia de valijas diplomáticas con aproximadamente 300 kilos de cocaína. ¿Bien? Se advierte esa situación y se comunica inmediatamente a las fuerzas policiales. A las fuerzas policiales y a las fuerzas judiciales. ¿Qué pasa? Si nosotros lo único que hacemos es abrir las valijas y detener la operación en ese momento, lo único que vamos a tener, les aseguro, lo único que vamos a tener son 13 valijas con droga. Ningún interviniente. ¿A quién le corresponden esas valijas? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿De quiénes son? ¿Quiénes las van a reclamar? Todo eso nos lo permite conocer la entrega vigilada. ¿Bien? Y acá un poco van a ver ilustrado de qué se trata la entrega vigilada. Se procede a la apertura de las valijas, se secuestra la droga, que eran un total de 389 kilos, ¿bien? Estamos hablando de un cargamento de más de 20 millones de dólares, les aseguro. Se lo sustituye por otra sustancia, en este caso harina, y se faculta o se permite que las personas interesadas en el negocio tomen las valijas de la embajada, obviamente con un rastreador, las lleven a los lugares de destino y conozcamos primero quiénes las llevan a Rusia, ¿bien? Qué pasos fronterizos utilizan antes, quiénes son las personas que colaboran, ¿bien? Cuáles son las personas también que buscan el material y eventualmente a quién se lo llevan. Todo ese procedimiento rastreado permite conocer a otros eslabones de la organización que están más allá de los primeros participantes, ¿bien? Entonces, esto es lo que nos permite la entrega vigilada. Ir mucho más allá, obviamente, privilegiando la incautación de la droga y la salud de las personas, porque también nos podemos graficar esta situación en una cuestión de trata de personas. Si encontramos un contenedor cargado con personas de origen coreano, chino, o personas, cualquier tipo de persona, el procedimiento controlado con las personas no se va a poder hacer. Nosotros no podemos poner en riesgo a esas personas. Sí podemos eventualmente seguir el contenedor y ver quién retira zona portuaria o quiénes son los interesados, pero de ninguna manera poner en riesgo a las personas y de ninguna manera poner en riesgo de que se fugue o se extraiga de alguna manera la droga. ¿Bien? Vamos con uno de los más importantes, me parece a mí, por las implicancias prácticas que tuvo en los últimos tiempos, es la figura del informante. La figura del informante, nosotros ya con estas técnicas y con equipos de trabajo para investigar estas organizaciones, siempre vamos a necesitar de un buchón, de una persona que nos dé el puntapié para iniciar una investigación. Y acá, con la figura de informante, siempre en el anonimato, ¿bien? Siempre en el anonimato, no se conoce su identidad, tenemos uno de los ejemplos más claros de corrupción a nivel global, a nivel internacional. Son los Panama Papers. Los Panama Papers se originan por los hechos de un informante, pone a disposición la información de periódicos alemanes, y a partir de ahí se inicia toda una investigación que algunos sabrán cómo es, pero las consecuencias son gravísimas. Nos encontramos con máximos mandatarios, por ejemplo, de Inglaterra, el primer ministro Cameron, involucrado en lavado de dinero, vinculado a los Panama Papers, primeros ministros de Malta,
primeros ministros de nuestro país, primeros ministros de distintos lugares que accedían a estas cuentas de Panamá, a estas sociedades, para o bien evadir impuestos no declarando determinados ingresos, o bien lavar plata proveniente de la corrupción, del narcotráfico, del lavado de dinero y de la trata de personas. Por eso les quiero decir que cuando hablamos de crimen organizado, de empresas criminales, hablamos de una gran mesa redonda donde intervienen los máximos exponentes. Se habla de que también Vladimir Putin cuenta con 2 billones de dólares en Panamá. ¿Bien? Entonces, esos son los rasgos de este tipo de organizaciones y, lógicamente, únicamente vamos a poder acceder con técnicas especiales de investigación. De no adoptar todas esas medidas especiales, vamos a quedar librados a la impunidad y seguramente nuestro sistema democrático va a estar en crisis. Así que por eso se propone un marco de cooperación internacional para combatir todas estas conductas, con profesionalización, con cooperación internacional, con una voluntad institucional, cuando gran parte del sistema político se encuentra captado por estas organizaciones, y finalmente por técnicas especiales a partir de las cuales logremos romper todas estas barreras que nos propone las organizaciones criminales y las empresas multinacionales del crimen. Así que con eso doy por finalizado. Igualmente me estoy a disposición de ustedes. ¿Hay alguna pregunta más, Marianela? No hay ninguna pregunta más. De todas formas, bueno, Lucas, vos ahí en tu presentación habías enviado tu mail, y cualquier otra consulta que surja la pueden estar enviando por el centro y se la pasaremos a Lucas, no hay problema. Así que, bueno, habiendo finalizado la charla y quedando todas las preguntas respondidas, les comento que vamos a estar enviando los certificados por mail, nuevamente, tanto en nombre mío como en el del centro, a cada uno de ustedes por la participación, y en especial a vos, Lucas, por poder llevar a cabo esta actividad. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Marianela, gracias a todos por estar acá presentes. La verdad que fue un placer. Y bueno, esperemos encontrarnos pronto en la facultad o en cualquier ámbito para conversar y por ahí para hacerme las preguntas más incómodas que no me hicieron durante la charla. Así que nada, les agradezco un montón y les deseo lo mejor como siempre. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias.